Una noticia muy importante de la que hemos venido hablando para los propietarios de inmuebles en la ciudad de Bogotá. Es el cambio en la manera como se hace el pago del impuesto predial particularmente, pero hay que decir que son otros los impuestos que también han cambiado. Vamos a hacer la explicación. El distrito, por su parte, ha entregado algo así como un manual, el ABC de lo que se llama en el distrito simplificación tributaria. Vamos con Luisa Rodríguez y ya está aquí con nosotros el profesor Jorge Restrepo, que nos va a ayudar a entender cuáles son las novedades en materia de impuestos. Inicialmente, Luisa. La secretaria de Hacienda, Beatriz Arbeláez, explicó las claves de la simplificación tributaria aprobada recientemente en el Consejo. Para aliviar un poco el bolsillo de los bogotanos, se estableció un sistema de pago alternativo por cuotas y voluntario para el impuesto predial que permitirá a los contribuyentes pagarlo durante un año sin intereses. Estamos estudiando como posibilidad que sea en unas 4 cuotas bimensuales. Todavía no lo hemos definido en su totalidad. Tenemos que hacer unos trámites operativos. La principal novedad es que se eliminan los estratos para el cálculo de la tarifa y se aumentan los rangos del avalúo para la liquidación del impuesto, haciéndolo más progresivo. Habrá una reducción especial en las tarifas para más de 700.000 predios de estratos 1, 2 y 3. Que tengan valores inferiores a 93 millones de pesos o 135 salarios mínimos, efectivamente las tarifas se están bajando de 2, 4 y 6 por mil al 1 y al 3 por mil. Según la secretaria, también se establecen topes diferenciales para proteger al contribuyente. Antes el impuesto podía subir hasta un 65% en 12 meses para cualquier ciudadano. No subirá más del 20% para ninguna de los predios residenciales en Bogotá, porque ese es el tope que se aprobó en el Consejo. Este proyecto, que comenzará a aplicarse el próximo año, también prevé incentivos para el pago. Serán otorgados descuentos a los contribuyentes del impuesto predial y del impuesto a vehículos por pronto pago, presentación electrónica y pago virtual, entre otros aspectos. Bueno, profesor Jorge Restrepo, con los buenos días, a ver si logramos hacer un poco de pedagogía para que los bogotanos sepan cómo es que van a tener que pagar su impuesto predial ahora. Hasta el momento había una tarifa que era por estrato. La tarifa ahora va a ser no por estrato, sino por el precio del inmueble. Efectivamente, ese es el punto fundamental de esta reforma tributaria. Yo creo que no hay que llamarla simplificación, sino reforma tributaria, en el sentido de que al introducir esta tarifa por el valor del inmueble, sube muchísimo la tarifa para la gran mayoría de los predios, tanto comerciales como los predios de vivienda que hay en la ciudad de Bogotá. Esta subida de la tarifa no aplica para 10.000 predios, de acuerdo con la información que emitió la Secretaría de Hacienda, y también hay una tarifa especial, si se quiere, para las viviendas de interés prioritario y las viviendas de interés social, que si están en los estratos 1 y 2, van a tener una tarifa bastante baja, hasta del 1%, o más bien, la tarifa mínima del 1 por 1000, para las viviendas de interés social y vivienda de interés prioritaria, que sean de menos de 20 millones de pesos, de 21 millones de pesos. Pero hablemos con precios de vivienda, profesor Restrepo. Si hay una vivienda que vale 100 millones, ¿cuánto paga? Si hay una vivienda que vale 200 millones, ¿cuánto paga? Y nos vamos a una más alta, hay una vivienda de 500 millones, ¿cuánto paga? Que es ahí donde va cambiando la tarifa, ¿no? Va a ser progresiva. Exacto. Entonces, si tenemos una vivienda que no es ni VIP ni BIS, las tarifas van del 5.5 hasta casi el doble para las tarifas de los predios de más de 1.200 millones de pesos, que es del 11.3. Si usted tiene un predio, un apartamento, qué sé yo, de 1.200 millones de pesos, paga una tarifa del 10.8 por 1000, es decir, un poquito más del 1% al año de impuesto predial. Esa es la más alta. Esa es la más alta. Si usted tiene una vivienda, digamos, usted me preguntaba de 500 200 millones o 500 de pesos. millones, sí. De 500 millones cae en el rango 20, que está entre 484 y 520, y paga una tarifa del 8,2. Ese, por ejemplo, ese rango en particular tuvo un aumento casi del 1 por 1000. Ahora, lo importante es decir aquí que si usted tiene ese apartamento de 1.000 millones o de 500 millones en un estrato 2, igual va a pagar la tarifa alta, porque ya no se va a tomar en cuenta el estrato del inmueble. Precisamente, en muchas ocasiones, por ejemplo, digamos en barrios como La Candelaria o La Merced o Teusaquillo, que había casas de conservación, se cobraba por el estrato, y el estrato era el estrato 1 porque era una zona designada como conservación. Entonces, ese tipo de inmuebles, por ejemplo, que antes tenían un pago de impuestos bajísimo, en realidad bajísimo, ahora van a pagar de acuerdo con el avalúo catastral del inmueble. Ese avalúo catastral del inmueble, que Bogotá además tiene
tiene un catastro muy bien formado y muy actualizado, va a ser la base para el cálculo tributario. Estamos hablando de vivienda, ¿no? Estamos hablando de vivienda, pero hay novedades también, no solamente en vivienda. Claro, por ejemplo, se cambian también las tarifas de todos los predios que sirven para actividades comerciales, institucionales. Hay de hecho una discusión ahí muy importante en términos de cuál va a ser la tarifa que van a pagar. Yo no alcancé a encontrar la última versión del acuerdo que expidió el Consejo, pero había toda una discusión acerca de las tarifas para los colegios, por ejemplo, que son actividades institucionales y hospitales. Sin embargo, sí vi que había subido la tarifa, por ejemplo, para las instituciones financieras, de seguros y ese tipo de actividades, con una tarifa bastante alta del 16 por mil al año para sobre el valor del inmueble. De nuevo, la base es el avalúo catastral y no tiene nada que ver con la tarifa. Habrá que ver qué impacto tiene esto sobre las actividades comerciales en Bogotá. A mi juicio va a tener un impuesto mucho mayor que pagar todo el sector comercial e industrial en la capital del país por impuesto predial. Y nos preguntamos también cómo lo están recibiendo los gremios y sectores que tienen que ver, por ejemplo, con la construcción. Tenemos en línea a Marta Moreno, es la gerente de Camacol Regional Bogotá, Cundinamarca, y queremos pedirle su opinión sobre esta, lo llama el distrito, simplificación desde el punto de vista tributario. El profesor Restrepo dice esto es una reforma en Bogotá. Es una reforma tributaria. Ahorita hablamos después además del impuesto de industria y comercio. Muy bien. Doctora Marta Moreno, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días para todos, mil gracias. ¿Cómo han recibido ustedes estos cambios? Pues nosotros recibimos de buen agrado la introducción de los conceptos de equidad y progresividad. Equidad en el sentido de que te digo que vale más, pague más, y la progresividad entonces que hay una tarifa mínima que va creciendo en la medida que va creciendo el valor del predio. Como decía el profesor Restrepo, todavía no se conoce la última versión porque no se ha publicado y no sabemos cómo quedaron algunos aspectos contemplados, pero en general pues tomamos de muy buen agrado que las viviendas de menor costo paguen en la tarifa mínima, que tal vez es una de las pocas ciudades del país que la contempla, la del 1 por 1000, y eso pues alivia y ayuda a incentivar la cultura tributaria entre las personas con predios de menor valor. Y protegiendo, digamos, todo lo que llamamos el tope bis, que es la vivienda de interés social, con la tarifa más alta, que sería el 3 por 1000 en ese rango. De ahí para adelante la progresividad pues se ve muy bien porque hay una amplia gama de posibilidades en el pago. Seguramente habrán muchos predios en Bogotá afectados porque estaban, como se explicaba también anteriormente, ubicados en barrios con clasificación de estrato mucho más bajita de su valor real. Habrá que mirar cómo en el momento del cobre cómo se hacen los ajustes, pero nosotros creemos que hay muchos sectores que salen también beneficiados con reducción de tarifa, porque en ese crecimiento, al ajustar los valores de los predios, lo que nosotros encontramos es que había más o menos un 65-70% total de los predios que quedaban o igual o con menor valor de lo que habían pagado el año pasado, y el otro sí quedaban con un mayor valor. Y también encontramos muy bueno el tema de la posibilidad de que el ciudadano voluntariamente diga si desea o no acogerse al tema de plazos. Creo que eso va también a organizar un poco la cultura tributaria y la economía familiar, especialmente también para aquellos estratos para aquellos predios que van a salir pagando un poquito más. Esperemos a ver cómo va a salir la reglamentación. Damos bienvenida al tope porque el tope también da tranquilidad a quienes van a pagar más de lo que venían pagando antes. Claro. Y vimos también que había un aumento de la tarifa para lo que algunos popularmente llaman lotes de engorde, es decir, predios urbanizables pero no urbanizados. La tarifa ahora es del 33 por 1000. ¿Usted cree que esto va a acelerar la entrada de muchos lotes pues para que sean desarrollados, para que sean construidos? ¿O usted ve esto como una mala decisión, digamos, que incrementa demasiado la tarifa para este tipo de predios? Nosotros al principio también compartimos que los lotes de engorde, aquellos que definitivamente no le están contribuyendo al desarrollo de las ciudades, tienen que ser bien grabados. Hubiéramos preferido que aquellos lotes que ya están siendo trabajados en una licencia de urbanismo o en un plan parcial, o inclusive lotes que todavía no se han podido construir por alguna u otra razón, por ejemplo, por decisiones de la pasada administración con relación a unas zonas de la ciudad, hubieran tenido un tratamiento diferencial, pero digamos no fue posible que se
se lograra que se introdujera esa reglamentación. Obviamente estos lotes que ya están en ese proceso pues van a estar grabados de la misma manera de aquellos que como su nombre lo indica, están en engorde ahí esperando encontrar un mayor valor en el mercado. Y hubiéramos preferido que hubieran tenido un tratamiento diferencial. Claro, frente a los predios industriales y comerciales, usted que también tuvieron un aumento importante en la tarifa, por ejemplo, para el sector financiero sube a 16 por mil. ¿Esto va a tener un impacto sobre el mercado de predios para arrendamiento en el sector comercial? Pues seguramente que sí. No conozco la tabla final de comercial industrial, porque esa tabla tuvo algunas variaciones por las excepciones que se querían introducir a los institucionales, pero obviamente que el aumento de la tarifa en estos predios que son, digamos, del mercado regular de arrendamiento y de la actividad comercial de la ciudad, pues va a impactar ese mercado. Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos en RCN Radio y que tenga buen día. Bueno, muchas gracias a ustedes y buen día para todos. Es Marta Moreno, gerente de Camacol Regional Bogotá y Cundinamarca, y dijéramos el impacto, las reacciones que se van escuchando desde los gremios a esta que dice el profesor Restrepo es una reforma tributaria en Bogotá. Muy fuerte. Fíjese, por ejemplo, que los colegios, los predios dotacionales de propiedad particular van a pagar una tarifa de 6.5 por mil y los de propiedad pública de 5 por mil. Habrá que ver si todos los colegios tienen ya metidos dentro de sus presupuestos este aumento en el impuesto predial. Tengo entendido que antes pagaban una tarifa que podía estar entre el 2 y el 5 por mil. Habrá que ver, como digo, en qué localidad y al pasar a tener esta tarifa por valor y cuál es el valor en el que está formado el catastro de muchos de los colegios y hospitales de Bogotá. Le tengo una pregunta al profe derivada de varios comerciantes al norte de Bogotá, del sector de Chapinero, incluso en Kennedy, que alquilan una especie de galerías. Son una especie como de artesanía en un lote grande de 1 metro por 2 metros, son pequeñitos. Hasta este año no venían pagando el impuesto de industria y comercio. Este año les ha llegado incluso por valores exorbitantes, 800.000 pesos, que son pequeños comerciantes que derivan su economía de algo muy, muy simple como la artesanía. Resulta que al dueño del lote, al parecer, no le están cobrando este impuesto y a ellos se lo han fraccionado. Ahí hay una confusión porque recuerde que sobre la propiedad se paga impuesto predial. Pero lo paga el dueño. Claro, el dueño de la propiedad. Claro. Sobre la industria y el comercio se paga impuesto de industria y comercio. Es decir, sobre el negocio. Sobre el negocio. Exacto. Y eso no se paga, es decir, no es un impuesto que le llegue a uno. Uno tiene que declararlo de acuerdo con los ingresos. Ahora, con respecto a este proyecto esta reforma tributaria en el distrito, el cambio que hubo en industria y comercio es un cambio que es muy benéfico para todos los pequeños comerciantes y pequeños empresarios, en el sentido de que antes tenían que pagar cada 2 meses el impuesto bimestralmente de industria y comercio y ahora lo van a poder pagar una vez al año. Todavía no conozco, porque como digo, no se ha publicado la versión final del acuerdo, pero habrá que ver cuáles son los montos. Pero la mayor parte de los comerciantes, de los pequeños comerciantes de la ciudad, va a poder pagar una sola vez al año. Y no se cambió la tarifa y en eso. Ahí vamos ayudando a hacer pedagogía. Esto lo vamos a entender, profe Restrepo, el día que toque llegar y pagar. Ese día es que empiezan a reaccionar los contribuyentes.